Hola, bienvenidos a Generación X, el podcast que está de lujo. Hoy tendremos un invitado de lujo también y tenemos un viaje a la música, aquellas luces, guitarras, cuerdas, un viaje que nos trae de verdad las mejores vivencias con un gran artista salvadoreño y le damos la bienvenida. Joel Barraza, bienvenido Joel. Muy bien, gracias por invitarme, un gustazo estar aquí. No, de verdad es un placer para nosotros tenerte y conocer un poco más a fondo de toda tu experiencia. Démosle, aquí estoy. Quiero que cerremos los ojos un segundito Okay. Y nos imaginemos una radio vieja, una luz amarilla de fondo y muchas cosas del pasado de tu vida, unas cuerdas y una guitarra. ¿Cómo fue que te llevó esa guitarra a decidir un nuevo rumbo? Híjole, el viaje de ese pasado increíble no me dejó tan lejos, aquí en la Miramonte. Crecí en la Miramonte y fíjate que tenía unos amigos. En aquella época ser adolescente, tener 14 años, era estar en las esquinas, esquineando, Sí. juntándonos de noche, los amigos todos, de los vecinos y todo lo demás. Y había un amigo que era el que tocaba guitarra. Entonces a mí me impresionó. Dije yo, bueno, esto no lo había considerado jamás, ¿verdad? Jugar básquet sí, eso aquí, allá, pero tocar guitarra no. Y fíjate que curiosamente mi abuela es la que es músico en mi familia, la que consiguió llevar la música a la casa, ¿verdad? Solo que era violinista. Y como era mi abuela, tenía una versión de la música bastante amplia, de San Vicente. Entonces hace parte de una generación que San Vicente siempre ha sido y fue mucho más en un cierto pasado, que no lo puedo situar, un gran nicho de poesía, de música y de efervescencia creativa, artística. De genios de música, teatro. Sí. Entonces mi abuela tenía todas esas preparaciones, dominio de escenario, buena dicción, súper afinada, tocaba violino y leía música muy bien también. Y entonces ella era la que andaba viendo quién de nosotros, en la familia, mis hermanos o yo, iba a ser el candidato, ¿verdad? A seguir sus pasos. A seguir sus pasos, porque ella se entusiasmaba. Intentó con mi mamá, que era su hija preferida, ¿verdad? Y mi mamá, una negación completa. Mi mamá es súper tímida, tiene un miedo escénico fuera de lo común, miedo increíble, nunca lo superó. Entonces ahí fui a caer ahorita, fíjate, en la Miramonte con toda esa gente, mi abuela, mis vecinos y a este vecino mío que tenía una guitarra y fue él que me presentó la guitarra de una manera totalmente para la época contemporánea, para mí, ¿verdad? No era mi abuela en el violín, no era mi abuela cantando, sino que era un cipote igual. ¿Qué edad tenías exactamente? En aquella época unos 12, 13 años más o menos. Y ahí fue donde tú dijiste, yo quiero aprender, voy a hacerlo, o tomaste clases. Fíjate que fue él. Yo le pedí a él que me enseñara y él quería sacar la producción rápido porque él tenía ganas de que lo acompañáramos, que hiciéramos algo juntos. Solo que yo no tenía todavía la preparación. Entonces lo que él hizo, y eso fue determinante para todo esto, lo que él hizo fue, como él tenía más expertise en esto, la acompañábamos muy bien, entonces él me puso a hacer lo que él no le interesaba hacer. Para que tú lo hicieras. Para que yo lo hiciera, que eran los solos, los punteos. Entonces yo ya de vocación inmediatamente fui designado como el punteador y entonces me indicó cómo hacerlo. Y entonces yo durante muchos meses vi hasta con cierta envidia que él hiciera aquellos acordes de guitarra bien difíciles, aquellos cambios, porque yo solo hacía las melodías o alguna cosa así. Fue súper bien, ese fue mi Qué bonita ingreso. Experiencia. ¿Tocaste a mediados de los 60? Fíjate que, yo nací en el 53, ¿verdad? En el 63 tenía 10 años. En el 63 tenía 10 años, en el 60, yo ya había conocido los Beatles, por ejemplo. Ya estaba. Fue una cosa increíble escuchar a los Beatles. No te puedes imaginar lo que significó para nosotros que no había antecedentes de música de jovencitos. No existía eso en el mundo, lo puedo decir, no solo en El Salvador, sino que en el mundo. Y de repente oías una música totalmente llena de júbilo, de energía, de juventud extrema. Tanto para los adultos, y todo el mundo se quedaba extrañando. Y yo decía, ¿y esto qué es? Eso es increíble.
Entonces, en ese contexto más o menos internacional fue que yo conocí a estos amigos vecinos que me iniciaron en la guitarra. ¿Y cómo era subirse, por ejemplo, a un escenario entonces? En aquella época todavía no subíamos al escenario, fue tal vez un par de años más tarde, porque más que todo eran los escenarios de las casas de nuestras amigas que cumplían años y nosotros amenizábamos. De ahí también teníamos las serenatas, nosotros el 10 de mayo salíamos en grupo a darle serenata a nuestras madres, una por una, en toda la colonia. Entonces ese eran los escenarios de aquella época. ¿En San Salvador había una escena llamada Subterránea en ese momento? ¿O? Fíjate que todavía no tenía yo conciencia de cómo se manejaban las cosas. No ser el único contacto realmente con el mundo de la música era mi abuela. Y la poesía también. Entonces me pasaron cosas bien. Yo estaba en el Liceo Salvadoreño, en 5º grado, en clase. Entonces vino mi abuela y yo le digo, mira, abuela, fíjate que me han dejado un poema. Entonces me dice, yo voy a buscar. Entonces agarró uno de los libros que tenía, comenzó a buscar y encontró El eco de Rubén Darío. Una kilométrica, parecía cola de piscucha aquel poema. No, hombre, sin embargo, para mí fue un desafío que cumplí y me dejó bastante satisfecho porque me lo aprendí de memoria y lo recité en el colegio. Y impresioné de una manera a la madre. Y yo descubrí varias cosas. Descubrí que estar enfrente de las clases no me importunó, no me dio pena. Recordé todas las recomendaciones que mi abuela me indicó para llevar aquel personaje del poema adelante y salí yo con una sensación que nunca había sentido. Entonces, quiero decir, ese primer contacto con exhibirme públicamente no le tocó a la guitarra, sino que le tocó a la poesía. De esa manera que te digo. Entonces, todavía no tenía yo una conciencia de que existiera la música realmente en El Salvador o que hubiera una escena en particularmente underground, todavía no. Okay, estaba muy pequeño, creo yo. Estaba muy pequeño. Estamos hablando de 12 años, entre 10 y 12 años. Ni siquiera un adolescente, eras un preadolescente. No, era un preadolescente prácticamente. Pero entonces la música te impulsó a salir a buscar otros rumbos. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Sí, eso fue interesante. Eso se tradujo como en una insistencia para mi primera guitarra eléctrica. Esa curiosidad y esas ganas, junto con los Beatles, ya obraron una amálgama ahí bien particular que se tradujo en la necesidad de una guitarra eléctrica. Y mi mamá me llevó a Kismet a ver la guitarra y a comprar guitarra con el amplificador y todo eso ahí. Entonces yo regresé y fue de los primeros en la colonia que tenían una guitarra. Te digo, ese momento de llevar una guitarra nueva a la casa con un amplificador, 5 años después, habían 7 grupos en la calle Cerro Verde, que es la calle de la colonia Miramontes, donde yo viví. Habían 5 grupos, o sea que en 2 o 3 años, todos crecimos de 12 a 15, 16 años, como 5 grupos diferentes. Uno a otro, sí. Pero eso te impulsó a buscar otros sonidos, nuevos sonidos. No, me impulsó primero, la primera fase musical bien incipiente, que es conocer música que existe. Los mexicanos eran nuestras grandes estrellas, los Jackie, los Beatles, y había la música, el torrente principal de la música, tipo Mamas and the Papas, la femenina, creo que todavía no, pero casi, creo que la femenina estuvo por ahí. La femenina ya andaba por ahí, andaba creo. por ahí, sí. Y entonces ya en ese sentido sí me consideré que ya había despertado para la música, en el sentido que tú me preguntaste, si yo reconocía que había una escena en El Salvador. Pues mira, qué interesante, de verdad. Yo tengo una pregunta también, porque sé que tú estuviste en otro país, ¿verdad? Hiciste un viaje. Hay historias y viajes que te parten tu vida en dos, el antes y el después. Sí. Para vos, ese viaje que ocurrió, que creo que fue en Río de Janeiro, contanos, ¿cómo fue esa experiencia realmente? ¿Cómo llegó Joel Barraza a Río? ¿Qué buscabas? ¿Qué encontraste? ¿Qué lograste? ¿Y qué trajiste de experiencia? Te adelanto que fue increíble. Pero antes quería hacer nada más el link, el nexo entre la pregunta pasada, donde yo te narré de los 10 años a los 15 años, por decir algo. Exacto. A los 19 años me estaba yendo yo en ese viaje. 19 años. Sí, era un niñote, pero muy atrevido.
era una gran provocación para mí. Era un desafío de probarme que yo podía hacer eso solito. Era un señor desafío. Voy a serte franco. Yo por un momento pensé que yo estaba queriendo jugar en grandes ligas y no estaba capacitado para tal. Pero me animé a hacerlo. Y fíjate que la historia es bien curiosa porque mi hermana estaba estudiando Relaciones Internacionales en aquella época y es una carrera que era nueva en la universidad. Es una historia, a mí me encanta contarla. Era una carrera muy joven. Mi hermana fue de la primera, ¿cómo se le dice eso? Promoción, la primera digamos. promoción. Ajá. Y los profesores, como no había gente capacitada para esa carrera, todos venían del extranjero. Entonces uno de los profesores era una brasileña. Entonces esta brasileña le comentó a mi hermana, fíjate que mi hermano estaba curioso de ahí, se anda viendo embajada, becas, México, esto aquí, esto allá. Y ahora que mencionaste ahorita que tu embajada está dando convenios, te quería preguntar cómo está. Él te hizo el enlace ahí. Sí, entonces yo me dije, no, que pase. Decirle que me llegue a buscar, que me procure, y me dieron yo llevé mis históricos escolares, y me dijeron, no, es solo esperar la resolución de la beca, me la dieron, y al ratito yo estaba enganchado en un viaje que yo felicidad. No tuve ni tiempo de, ¿cómo te voy a decir así? De asimilarlo, sufrir. De sufrir un poco, tipo, ¿será que me lo van a dar? Y voy a llevar este papel. No hubo vueltas, fue todo muy fácil. Fue maravilloso y de repente ya no había cómo echarme para atrás, por ejemplo. Ya estaba destinado, No, ya estaba escrito. Estaba. Y se parece que había un Joel ahí que había decidido las cosas contra mi propia voluntad, ¿me entiendes? Había algo de mí que todavía estaba muy conectado con la colonia, con el país, ni el país, porque yo en esa época no percibía ni el país. Yo me sentía extranjero en La Palma, ¿me entiendes? Era tus raíces familiares, sí, quizás, así, tu entorno prácticamente. Exactamente, los amigos de la colonia, mi familia, y de repente estaba ya desafiando eso. Y un nuevo idioma también. En un nuevo idioma, en un nuevo estatus de extranjería. Fue un poco chocante, pero sin embargo lo lograste. Lo hice. ¿Qué encontraste cuando llegaste a Río de Janeiro? ¿Qué fue lo primerito que te encontraste? ¿Una experiencia? Fíjate que fue maravilloso. Yo llevaba un convenio estudiantil destinado para la ciudad de Belo Horizonte. Y el avión llegaba hasta Río de Janeiro y íbamos a hacer los trámites universitarios en Río de Janeiro, en migración también, el estatus de estudiante y todo eso más. Y eso nos llevaría una semana, creo yo, algo así. Entonces el avión llegó, al destino final fue Río de Janeiro, y luego nos comenzaron a llevar a los que teníamos que resolver la documentación de ese sentido, y para mí fue un impacto increíble. Primero que todo, racial. Yo la primera vez vi gente negra en montones de gente, y entonces eso fue impactante para mí. Segundo, mucha gente, la ciudad muy viva y poca ropa, un calor increíble, las mujeres con shorts súper cortos, los hombres también, los hombres con shorts súper pegados, como que digamos que fuera Mick Jagger, que había cortado los jeans hasta tipo casi así, una cosa increíble. Yo decía, y caramba, y con una especie de calzado que era una sandalia de madera. Un pariente muy próximo del sabot francés, que es el zapato holandés de madera. Como suecos. Exactamente. Sí. Pues así era. Pero a mí yo sentí impactó? que había caído en otro planeta. Es que era otra cultura también. Total. Y no hubo amor ahí, no conociste a una chica recién llegado. Mira, no, recién llegado no. Recién llegado andábamos de arriba, nos andaban de arriba para abajo resolviendo documentación. Eso fue no todo. tenías tiempo Pero todavía. eso fue suficiente para tener una visión de la ciudad que a mí me impactó increíblemente. Y me imagino que, pero el idioma lo aprendiste ya estando ahí también. Sí, tuvimos cursos de la universidad, porque como ya era un portugués académico para la carrera universitaria, ya no es solamente el curso para hablar en la calle. Todo completo, sí, exacto. Sino que ya es preparación académica para literatura y todo eso. Me gusta tu experiencia, de verdad me la imaginé. Así me imaginé los suecos también, ¿verdad? Pero los brasileños, los brasileños y las brasileñas no se diga, pero hay algo que me gusta y quiero recalcar acá. En Río estudiaste en la escuela Río Música con el maestro Sergio Benevenuto. Sí. Y formaste el primer JB Cuarteto en 1989. Sí.
años que dejaron grabadas improvisaciones. En estas grabaciones aparecen músicos como Paulo Roncisvalle, creo que así se pronuncia. Roncisvalle, sí. José Penilla. Alberto Salgado. ¿Y quiénes más? ¿Qué me puedes contar de esta experiencia? Lindísimo, lindísimo, porque fíjate que hay lo que no está contado ahí y que necesita solamente ser mencionado es que yo fui a estudiar geología, y entonces fui a Minas, a ese otro estado, porque es un estado confederado, ¿verdad? Son federaciones. Cierto. Fui a estudiar geología y me habían dicho aquí en El Salvador que la gente de la Embajada de Brasil me dijo que no había psicología, pero que me podían dar una carrera para que yo llegara y después tramitara el cambio para psicología. Y así fue. Entonces yo en el momento vi que me engancharon y me mandaron para la ciudad a estudiar geología. Estuve un año allí y yo me comencé a desesperar porque una vez que yo había conocido, andado de arriba para abajo en Río de Janeiro, cuando llegué a la otra ciudad, que es una mega ciudad también. Muy ¿verdad? Grande. Sí, son grandes. Sentí ya añoré a Río, ¿te puedes creer? O sea, anduve 10 días de arriba para abajo en Río y cuando llegué al otro lugar ya estaba añorando Río. En un año me llevó a tramitar el regreso para Río de geología para psicología. También tengo en la información que tú conociste al baterista Álvaro Alburquerque. Álvaro Alburquerque. Ajá. Además de lo que ya mencionaste tú, exacto, ¿verdad? Álvaro, de los sí. sellos. Y en uno de tus temas aparece el nombre de Joe Vasconcelos como Joe percusionista. Vasconcelos, sí. ¿Qué me puedes contar de esta experiencia? ¿Qué me puedes contar de esta experiencia y de ellos? O sea, ¿cómo Mira, fue trabajar con ellos? ¿Qué aprendiste? Sí. ¿Qué te dejaron? Buenísimo, ellos. Fíjate que esto llevó un tiempo, ¿verdad? Así, cronológicamente me llevó bastante, porque estamos hablando que yo llegué en 1974. Y también ahí dice que formé mi primer banda en 1980, bien, ¿verdad? Entonces hay una decena de años ahí en medio. En esa decena de años yo estudié psicología, ¿verdad? Terminé los estudios de psicología y fue ahí en esa época que busqué la escuela de música, que ya enganchando, ¿verdad? Sí, porque mi abuela y todo, ¿verdad? Y sentí que no. Pero cuando conocí a estos músicos fue porque ellos ya me habían visto tocar. Yo ahorita no consigo como enganchar los hechos de una manera interesante, pero lo que sí puedo decirte que esto fue la primera banda de amigos que yo había conocido en mi ya corta experiencia en Río profesionalmente. Sí. Sí. Y entonces ellos en particular, fíjate que Alberto se graduó, estaba recién llegado después de haber estado en Boston, graduado por Berkeley, con honores, ¿verdad? Con un lauda, saxofonista. José Alberto. Sí, José Alberto. Ese se había graduado recientemente en Boston, fíjate, con honores. Y también el Joe Vasconcelos, percusionista chileno, un grupo muy famoso. Experiencia, sí, muy internacional incluso. Ajá. Entonces fue una suerte increíble. Y entonces luego enganché con ellos y yo venía de trabajar con cantantes de Río de Janeiro, que sería, como hay niveles, ¿verdad? Profesionales muy bien definidos. Yo estaba trabajando con un nivel, digamos, de gente muy buena, que tiene un gran pegue, que vende un montón, pero que no son la primera línea, ya son cantantes que tienen un peso maravilloso en todo Brasil, sino que más que todo ellos son como el sustituto perfecto cuando no tenés tanto dinero para pagarle al artista principal. Okay. Ahí estaba yo con ellos. Pero eran de calidad. Sí, no, yo ahí fue mi primera experiencia, que como tú me preguntaste, el escenario, ese fue los primeros escenarios. Y que, vaya, por ejemplo, trabajar con ellos, tú ya dominabas el idioma, me imagino. Ya a esa altura, sí. Sí. Ellos te enseñaron mucho, me imagino, aprendiste de ellos. Muchísimo, algo. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Y entre todas estas experiencias, ¿qué influyó en ti o sea, qué te trajiste de Brasil para compartir, digamos, por ejemplo, ¿hay alguna influencia de tu música con la samba? ¿Hay algún sonido, no sé, algo que tú hayas aprendido tanto y te gustó y que te lo trajeras y lo
siempre lo pongas en práctica. Sí, yo sentí que yo dejé de ser, a tener un pensamiento menos regional y mucho más internacional, por ejemplo, ¿verdad? Yo estaba muy calcado por lo que había aprendido aquí en El Salvador, por cómo yo había evoluido aquí en El Salvador, y luego allá, imagínate, en este primer grupo había gente tan bien preparada y también gente de fuera del país. Joe Vasconcelos es chileno. Es chileno. Ajá. ¿Tú tienes contacto con ellos todavía? Sí, todavía. El Congreso es el grupo que te digo. Entonces tú googleas ahorita el Congreso y te va a salir otro. Y la carrera de él, de Joe Vasconcelos también. Entonces eso fue impactante para mí en el sentido de que yo todavía no consideraba que yo estaba haciendo una carrera. Todavía ellos sí tenían. Ellos ya la tenían. ¿Y tú estabas? Sí, yo estaba, iniciando, según yo, haciendo. Hasta que un amigo me dijo así, mira, presta atención y cuida, coleccionar los recortes de donde apareces. Si vas a la televisión, como ya fuiste, agarrar el programa, pedirles una copia, ¿verdad? Porque todo esto, me dice, son cosas que vos consideras pequeñas, que no le estás dando importancia, y van pasando, y van pasando, y van pasando. Todavía no es la fama, todavía no es la promesa de grandes eventos, pero eso es sumamente importante porque es su historia. Sí. Entonces, mira, te quería enseñar, me dijo, y agarró un libro y comenzó, mira, esta es mi carrera. Comencé, mi libro en la primera página tiene un recorte de diario, que es la primera presentación donde mi nombre sale en el diario. Y aquí vamos, mira. 5 años después, ahí voy, y entonces le digo yo, caramba, y este libro de todo es todo lo que vos has hecho, sí. Entonces llegué a casa después de esa plática y comencé a sacar recortes y comencé a contactar gente. Mira, ¿tenés vos algún, todavía tenés aquel diario donde aparecía nuestra foto? Que no sé si, pucha, necesito ese plan. No, tomá, vení, traer. Y comencé a hacer la copia exacta del libro, ¿verdad? Tipo, y de repente yo tenía un libro que todavía guardo, y de repente la cosa de esas, que era apenas un brochure pequeño, cuando llegó a este grueso, yo ya lo abandoné. Nunca más me interesó guardar nada. Seguir. No, ya no había sentido. Pero qué interesante. Sí, eso toda la gente te lo da. Sí. Eso toda la gente te lo regala, ¿me entiendes? ¿Y tú tenés esos recortes? Sí, todos. En un momento. Algún día lo veremos, sí. Veo que tenés mucha experiencia, de verdad, ha de haber sido mágico. Y me imagino que, yo no sé, pero está la samba y hay otro género que se llama choro, me parece. Hay choriño, sí, hay muchísimos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Samba es de Río de Janeiro. Como más, ok. Ajá, y el choro es más nordeste y es Minas. El choro es muy académico, es muy elaborado. El samba no, el samba es popular, tiene más percusión, sí, y es más destinado al baile. El choro no, el choro son ya músicas de clase media, igual que el bossa nova. Entonces, eso es un dato bien increíble, porque las clases sociales se distinguen muy bien en la música. Fíjate que eso te iba a preguntar. Por ejemplo, yo veo que samba es como lo tradicional, lo popular, ¿verdad? Que sí, el carnaval popular, y todo. Sí. El choro, entonces, es de clase media, y el bossa sería como quizás... Casi media alta, en Río de Janeiro. Exacto. Porque son exactamente la gente de clase media, un poder adquisitivo muy grande, que puede viajar a Estados Unidos y que se impregna del jazz. Del jazz. Y viene y hace su versión propia con los acordes del jazz. Porque lo que propuso el bossa nova es usar toda la armonía funcional del jazz y lo aplica para la música popular. Entonces, al pueblo no le gusta. El pueblo en general en Brasil no le para la menor bola al bossa nova. Al bossa nova. ¿Le gusta la samba? Porque no, le gusta la samba, le gusta un montón de ritmos del nordeste, que es ya el nordeste de Brasil, es muy ya vecino con Guayana y con el Caribe. Sí, entonces ya tiene un acento completamente diferente del sur. En el sur, extremo sur, ya es vecinos con Uruguay, son tremendamente argentinos. Los brasileños son rubios, hay muchos descendientes de alemanes. Entonces tú tenés todo ese mosaico. Exacto. Hasta en la música se ve la diferencia entonces. Total. Y no solo como de clase social, sino también regional, ¿verdad? Esa mezcla de blues, rock y folclore empezó a sonar algo muy tuyo. Como si hubieras construido un puente entre San Salvador y Río de Janeiro en tu música. ¿Sentís que unías,
Cuando trabajabas en tu música, ¿unías las dos culturas? Sí, y mi propuesta más o menos era construir a mí mismo, porque no tenía ni la menor idea de quién era yo. Exacto. Estabas haciendo tu identidad. Sí, ¿qué hago yo con este montón de pedazos? Tenés un Frankenstein que tenés que coser, sabes un poquito de eso, sabes un poquito de aquello, y al final, ¿qué hago yo con todo eso? Entonces tiene que haber un momento en que vos te sentás con toda tu historia de vida, con todas tus experiencias, e intentás articular en un lenguaje coherente todo aquello. Entonces yo creo que no solo es un fenómeno que me pasó a mí, yo creo que a todo artista pasa por eso. Y a mí me tocó exactamente formar ese personaje que soy yo musicalmente en Río de Janeiro, casualmente, conociendo chilenos, bolivianos, peruanos, oyendo conciertos de gente que venía de Europa o americanos de jazz, o sea, todo al mismo tiempo. Brasileños graduados en Boston, ¿entendés? Es un contacto increíble. Y también contacto con el pueblo, con aquellos que se sientan en los bares los sábados a beber cerveza y a cantar y a tocar, y no tienen nada de profesionales y no están interesados, pero tocan re bien y es un placer oírlos. Tú pedís una cerveza y te puedes quedar horas en un domingo en un bar, en una calle cualquiera de Río de Janeiro, escuchando esos conciertos. Tengo entendido que tenés una canción que se llama Pisco en Cusco. Dijiste que los viajes por Sudamérica te dejaron escenas imposibles. Bares, piscos y melodías. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Sí, esa canción Pisco en Cusco, estaba yo en Arequipa, en Perú. Y ya eran 10 de la mañana, pero había un frío bastante agradable. Sí, así, un poco inquieto. Y entonces dije yo, no, aquí lo que falta es un cierto calibre, falta calibrar toda la escena, porque yo estoy súper bien aquí. Atrás había un monte que me digo, una montaña, un pico nevado maravilloso, que no me acuerdo cuál es el nombre de en Arequipa. Y obviamente que yo estaba tomando un café caliente y pedí un pisco, un puro, ¿verdad? Que pisco es, digamos así, el aguardiente hecho de uva. Fuerte. Sí, hecho de uva, el pisco de coquilla. Lo mezclaste en el café. Caramba. Eso te inspiró. Entonces yo me sentí súper a gusto, sentí que como que eso me había aplomado en el paisaje, me había integrado, ¿me entiendes?, en el paisaje. Entonces para mí fue una experiencia así que bien marcante. Y yo decidí, como siempre sucede, el proceso creativo de una canción independe de cualquier tipo de inspiración, es un aspecto bien técnico con el material musical, ¿verdad? Y uno después dedica las cosas, ¿verdad? Claro. Dedica a través a una persona querida, le da el nombre, el tema se va a llamar Elena, o entonces esta canción tiene todas de sonar para Pisco en Cusco, para aquella escena donde yo me tomé un pisco. Y ya quedó así el nombre. Quedó así. Bueno, a ver cuándo podemos escucharte en vivo también. Un gusto. Tu catálogo tiene piezas que parecen postales. Pisco en Cusco, Gonguana, Olocuilta Blue. ¿Me puedes hablar un poquito de este material? Sí, Olocuilta Blues en particular, fíjate que a mí me preguntan, ¿por qué Olocuilta? Pupusas, no sé qué. La familia de mi papá es de Olocuilta. Entonces yo cuando llegué aquí fui a Olocuilta con mi hermana a investigar, dijimos así, ¿quién nos podría hablar sobre nuestra abuela? Que ya no existe y no sé qué. Entonces mira, la primera pista, me dice mi hermana, es que consigamos a las personas más viejas del pueblo. Entonces, sí, ¿vale? Entonces comenzamos a preguntar a los viejitos qué tan viejitos eran, si conocían a alguien más viejo. Y así anduvimos por el parque de Olocuilta hasta que nos dijeron, mire, pregúntale a no sé quién, va. Llegamos a tal lugar, no sé qué. Entonces fuimos a parar por el apellido que andábamos buscando, nos dijeron, mire, él todavía está vivo y vive en tal lugar. Y llegamos ahí con mi hermana, entonces buscamos, el señor fulanito está, ¿verdad? ¿A quién lo busca? ¿Verdad? Y comienzan a salir todos los familiares, bastante jóvenes. ¿Y por qué lo busca? ¿Verdad? Es que fíjese que nosotros, nuestros parientes, mi abuela vivió aquí, mi papá, el papá de mi papá,
vivió aquí, es originario de aquí de Locuilta, pero nosotros andamos buscando a alguien que hubiera conocido la familia. Y nos parece que la única persona, porque ya anduvimos correteando todo el pueblo, es este señor. Y entonces ellos se quedaron discutiendo entre ellos a ver si traían al viejito, porque tal vez él corría riesgo. O sea, no sabemos nada, ¿verdad? Hasta que apareció el viejito. Y nos pasa adelante la familia y en un gran salón de pueblo, así de aquellas casas de pueblo, con todas las sillas pegadas a la pared, el gran montón de gente, de niños, que para ver qué nosotros queríamos con el viejito. Pero eran parientes al final. Sí, pero toda la familia del viejito. Entonces se siente él y cuando entra a la sala, que lo traen, ¿verdad? Se me queda viendo. No es posible. Joel, no es posible. Entonces nosotros dijimos, aquí algo está equivocado, porque yo es imposible que él me conozca de la infancia. Para ahorrar tiempo en esta historia loca, fíjate que él me encontró el gran parecido con el papá de mi papá, ¿verdad? Claro. Y también se llamaba Joel. Y también se llamaba Joel, y entonces él pensó que era yo en su vejez. En su mente confusa en aquel momento, que un impacto ver a alguien tan parecido. Sí. Entonces quedó, o sea, ¿qué te pareces a tu abuelo? Él me lo prácticamente sin decir. ¿Y él venía siendo tu tío abuelo o algo así? ¿Quién? El señor que te... No, nada, eran amigos de infancia. Él era chiquito en la época que ellos eran adolescentes. Ya. Él era un niño como de 7 años en medio de niños de 15 años. Por eso es que era el único quizás que estaba... Sí, todavía era el más joven, había sobrevivido y todo. Entonces, Locuilta Blues es eso. Es un homenaje prácticamente a tu familia paterna. Sí, a los orígenes de mi familia. Mira, y a esa búsqueda loca, sí. Qué interesante, y me gusta porque cualquiera de nosotros quisiera saber de sus orígenes. Sí. Y a veces a mí me ha dado la curiosidad también, pues, o sea, yo sí sé, pero a veces ahondar más allá y hacer una canción, qué bonito, o sea, de verdad, qué impactante. Y también otra pregunta que quiero hacerte, ya que ven al caso, después de Brasil fuiste a Perú. Entiendo que fuiste a México también, ¿verdad? Estaba en México también, pero todos esos más o menos por poco tiempo. El único país donde he vivido mucho tiempo, que fue 30 años en Río de Janeiro, pero también 5 años en Estados Unidos, que sería el segundo país donde yo he vivido más tiempo, y fue a poco tiempo. Estuve entre 97 a 2002. Y durante todo ese tiempo, ¿alguna gira que recordés con especial cariño, alguna cosa súper chiva que te haya gustado fuera del país o algo que te haya marcado en todos esos países con tu música? Sí, fíjate que no siempre fue musical, ¿verdad? La cuestión fue más que todo la experiencia personal de andar transitando por otras culturas. Todas me impactaron muchísimo. Nada directamente con la música, simplemente con la vivencia. Y las únicas experiencias que tuvieron el tiempo suficiente como para que estuvieran relacionadas íntimamente con mi producción musical fue Estados Unidos y Brasil. ¿Y el público en cada país? ¿Cuál definís tú que ha sido el mejor público que has tenido? Mira, como fueron épocas tan diferentes y en tan diferentes circunstancias, pero hubo siempre momentos en que yo me sentí súper bien con mi público, ¿verdad? Porque como trabajé mucho como guitarrista de cantantes, eso no era mi público y fueron experiencias bastante fuertes, así, fue muy grande, ¿verdad? Muy mega, muy escenarios enormes. Yo no tenía ningún... Fueron mi bautismo, porque nunca había estado yo en un escenario para 5,000 personas, por ejemplo, ¿no? Y de repente, cuando entré al escenario, era como que si era una cuadra de escenario. La batería estaba encaramada en un gran pilar, el tecladista estaba como encarado, y yo me sentía solo, y esto cómo va a ser. Todas las cosas eran de circuitos cerrados, no hay cableado, no hay nada. Y entonces de repente yo oía el retorno un poco raro, porque estaba mal colocado el retorno, es el sonido que nos daban para cada músico. Y cuando yo vi, ya había comenzado la canción en esa canción en particular comienza con un solo espectacular de guitarra, y yo simplemente ni supe en qué momento ya estaba en esa canción. ¿Cómo hiciste? ¿Te pegaste? A la grandeza del escenario. Tu música también sube al escenario del teatro. Tengo entendido que también tenés música para obras de teatro.
como Policarpo y Rosa se enreda en esta cosa. Es comedia, me imagino, ¿no? Sí, era una comedia. Tiene una historia particular, ¿verdad? Yo he hecho bastante no, pero significativa presencia en el teatro, en la música, ¿verdad? Contanos. Pero esa aquí en particular fue porque hubo la venta de la Constancia al capital surafricano, y los surafricanos llegaron aquí queriendo modernizar la Constancia completamente, y entonces dijeron así: no, ya no se va a producir así, y se va a producir de otra manera. Y una de las grandes cosas que tenemos que implementar aquí es la cultura de la empresa. Ahora, para eso vamos a hacer una obra de teatro que exprese todo el pensamiento de la nueva directiva, y para eso vamos designado a estas personas para que consigan artistas, un director de teatro, un productor musical, un no sé qué, y nos juntaron a todos. Y salió con Policarpo y Rosa, se enreda esta cosa. Sí. Y tu canción Día a Día, ese creo que es sí, ese es el tema principal, que fue bien curioso, porque la empresa, yo compuse, ponerle 7 temas, canciones de diferentes partes de la obra, todos los compuse, chivo. Todo de mi autoría. Las letras son también de una persona que trabaja aquí en teatro también. La Constancia, cuando escuchó todo, dijo: miren, esto está lindo y todo, pero queremos, como no son canciones conocidas, nosotros queremos que sea tipo La Camisa Negra de Juanes, y le ponen el texto de no sé qué. Y entonces comenzaron a hacer la colección de cumbias, de no sé qué, y entonces lo dijeron: pero solo deja una canción que vos dijiste que era el tema de la obra, que es la canción del día a día. Porque esa sí tiene que estar. Y entonces por eso que la gente después salía tarareando la canción del día a día, y no salía tarareando cualquier otra canción en la obra. La obra se presentó en este escenario allá de cerca de Multiplaza, cerca del Redondel, ¿cómo se llama? ¿No? El FEPADE. ¿En qué año fue? Eso no me acuerdo del año, pero solo sé que venían las grandes 2.000 personas por los sectores de la empresa de la Constancia. Como hay que la Constancia, creo que en San Miguel, venían, llenaban y se tocaban. Claro. ¿Y cómo fue componer música para teatro? ¿Es diferente todo el proceso? Sí, es bastante diferente, porque tenés que estar prestándole mucha atención al guión y a la intención del director. Me imagino que va pegado también a las escenas. Sí, a las escenas, y tiene que... Es una manera de componer, no es no tan rebuscada ni con tantos colochos, sino que tiene que tener una cierta discreción, una música un poco discreta. Y tiene que tener intensidad, pero tiene que ser discreta. Y también las palabras, me imagino que no pueden ser... Sí, las palabras no soy encargado yo, siempre ellos contratan a una persona del guión, usualmente la persona que escribe el guión de la obra es que escribe las letras, que yo musicalizo. Además, también tenemos registros de tu participación como producciones en México. ¿Qué me puedes comentar de esta experiencia? Mira, en México entré porque unos amigos me pidieron para participar en eso, y acabé siendo, sin querer queriendo, bastante un aporte bien necesario, pero fue por puro, digamos así, por el clima de todos los artistas allí. Fue una obra de teatro también fuerte. En Río de Janeiro también tuve obras de teatro también. Musicando. Tenés bastante experiencia como, digamos, produciendo para obras de teatro. Ah, sí, bastante. A ver, ¿cuándo nos das una sorpresa aquí en El Salvador? Sí, aquí también en El Salvador, porque hubo, por ejemplo, con Fernando Umaña, muchas piezas de teatro que él compuso música a él, o la Tatiana de la Osa, de aquí de El Salvador, todos directores de aquí de El Salvador. Fernando Umaña, Tatiana de la Osa. Sos multifacético, porque también tenés un libro. Sé que tenés un libro, y quería que me hablaras y me comentaras cómo fue que te surgió la idea de hacer un libro, y qué te inspiró, cómo te fue, dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos comprar, que nos contés más o menos cómo fue eso. Fíjate que el libro fue financiado por IVOS, que es la de cooperación internacional. Es como una ONG. Sí, como una ONG internacional de cooperación para América Latina. Y entonces yo les presenté el proyecto, de qué se trataba. Hablé de que era para tratar sobre la industria musical
cómo era en El Salvador, describir la industria musical para tirar conclusiones y ver qué se podía hacer para agrandarla o para mejorarla. Como aportar. Entonces ellos aprobaron el proyecto, les encantó, soltaron la plata, que es lo más bonito. y luego pues a trabajar, entonces se hizo el equipo y hicimos el libro. ¿Y a dónde está tu libro para poder...? Eso fue en el 2000... ¿2 o 2003? 2002, Sí. 2001, 2002. Entonces yo solo digo mi copia, ni sé dónde fueron a parar las demás. Y nunca más se interesaron hubo O sea que no lo interés sacaron a la venta, ese libro. se vendió, pero fue una tiraje como de 1000 libros, ¿sabes? Se fue eso ¿Qué? primero y se acabó. ¿Quién guardó? Alguien lo debe tener Pero por ahí no lo guardado. tenés en PDF por si lo ¿Cómo queremos no? leer. ¿Cómo no? Hay planes de lanzarlo en línea y todo lo demás. Está listo para eso, pero... Se llama El Salvador sube al escenario. Sí. En el 2002-2003. Te felicito, sos multifacético, pero queremos leer el libro también. Entonces, si puedes compartirnos, cuando ya lo tengas, sería un honor sí, poderlo leer. Haremos bulla para eso, porque fíjate que el libro es y no es mitad algo, mitad lo otro. Yo me quedé pensando después, la gente se queja de que solo hay un capítulo que es lindísimo sobre la música y todo el historial de la música en El Salvador en los 2000, porque el libro es bien específico. En el fondo fue hecho en todo el movimiento del año 2000 que hubo aquí, del 90 para 2000, esos 10 años tan maravillosos. Del 90 hacia... Sí, si algo de El Salvador, yo estoy tan impresionado de aquellos 10 años maravillosos, de tantas bandas, de tanta producción. Es algo difícil y yo tuve como la suerte de haber estado aquí viviendo eso. Mira, yo estaba tocando, está bien, pero yo veía el montón de bandas músicos que iban surgiendo también. Pero mira, son listados de bandas increíbles, los hipotes haciendo festivales juntos. Habían festivales de todo tipo, producciones musicales, se grababa en cassette, no importa, era de todo. La luna estaba en su efervescencia. Entonces uno de los capítulos del libro trata sobre todo eso. Y es lindísimo. Es el capítulo Sí. que se puede decir que más te gustó. Que sí, que más le gusta a la gente porque habla sobre, la gente espera eso del libro. Sin embargo, el libro es un estudio sobre la industria musical en El Salvador. O sea, había pasado por un censo de escuelas de música, profesores particulares, venta de instrumentos, tiendas de música de instrumentos, bares que tienen música en vivo, ¿qué más? Bares que tienen música en vivo. Y en esos años estaba Alegría, que creo que era un bar que apoyaba bastante la escena musical. Ah, sí, no, imagínate, estaba La Luna en su apogeo. Y entonces el libro era listado, había ¿cómo se llama eso? Como una página amarilla de músicos, de profesores particulares, de músicos, de bandas. O sea que el libro trae todo eso. ¿Cuántas incluido. Páginas tenía? No, son como 130 creo yo que serán, pero el libro, la mayor parte del libro es eso, unas páginas amarillas y un análisis sobre dónde están las trabas de la industria musical. ¿Y a dónde están las trabas para ti acá? ¿A dónde? Sí. Ahora pasado por favor, todo detallar ese capítulo. Ahora ya es otra realidad. Se pasaron 25 años ahorita. ¿Verdad? Pero creo que las trabas Sí. realmente ahora sí. Ha cambiado completamente. Pero siempre hay trabas. Pero me gustaría y me llama la atención, tú en aquel tiempo, ¿qué trabas encontraste? Y digamos, para comparar con el ahora, pues, para ver si hay alguna todavía que ya se haya subsanado o si aún tenemos trabas en nuestra escena musical. Fíjate que en sí el libro no pretendía, por ejemplo, dar respuestas, Claro. sino que solo mostrar cómo funcionaba. Es como un bosquejo, digamos. Sí. Exacto. Porque aquí hay industria musical, por ejemplo, una de las industrias musicales más importantes del país es la música tropical. Y a esa le da Esa bastante gente apoyo. ha grabado, va a programas de televisión, excursiona por Viajes. Estados Unidos. Exacto. Es una industria importantísima que domina el calendario festivo del país, el calendario anual de fiestas patronales. Sí. Afuera también. Entonces, que decir, todo ese reconocimiento pasa por eso. El libro tiene esa ambición, ¿verdad? De decir, miren, esa es una industria, ¿verdad? ¿Qué pasa con los rockeros? ¿Qué pasa con el movimiento punk? ¿Qué pasa con el alternativo, el jazz, la música instrumental? ¿Dónde está la música clásica? ¿Verdad? ¿Dónde está la música académica, mejor dicho? Entonces, es decir, ese es el punto. El punto es reconocer la vida del país, porque hay de todo.
hay de todo. Hay gente que ni los propios músicos saben que aquí hay una historia de la música, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo tengo recuerdos increíbles porque había un grupo que se llama, yo no sé si puedo decir el nombre del grupo. Sí, puedes. Hay uno que se llama Safari Volvo. Safari Ni lo Volvo había dio una escuchado. entrevista en México y entonces en la entrevista, de repente en la entrevista apareció aquí en San Salvador con una gran indignación. Tipo, Safari Volvo de El Salvador va a México, las entrevistas y dicen que aquí no existe nada, que no hay música, que no hay historia musical, que no tienen referencias de nada. Entonces se armó en todo eso. Entonces vienen unos periodistas y me llaman a mí y me preguntan, fíjate que tenemos un problema, hay esto, hay una entrevista de Safari Volvo es esto, te mandamos la música ahorita, todo me mandaron, ¿qué pensás? Decinos por el amor de Dios, estamos esperando. Entonces vengo, escucho la música y veo la entrevista y entonces, para la sorpresa de ellos, cuando yo fui a la reunión para decirles cuál era mi parecer, les digo yo, sí, mira, siento que ellos tienen razón, que está bien, no hay por qué acusarlos de alguna cosa. Primero porque cada grupo, como conceptual, porque el grupo Safari Volvo es un grupo que tiene un concepto sobre ellos mismos, ¿verdad? Cosa que ocurre muchísimo. Ellos, cada uno puede fundar una mitología como quiera. En la mitología de ellos surgen de la nada, como en el Popol Vuh, puede parecer del lodo. En ese surgen de la nada. Y son un grupo que nace en un país que no tiene nada. Entonces eso me parece a mí curioso, sí, maravilloso, curioso, de cierta manera. Y no importa, no hay por qué decir la indignación con estos trajes, con zapatos de charol. ¿Cómo es posible que digan que no hay historia aquí en El Salvador? ¿Qué decir? Todo el mundo tiene derecho, todos nosotros somos... la propia historia de El Salvador como nación también es un montón de ficción científica, es un montón de mitología sobre Atlacat, sobre los próceres. O sea, sí, ¿me entiendes? Cada quien puede inventar una historia, lo que puede quiera. inventar su historia. Entonces, mira, ¿para qué fui a decir eso? Se armó un despelote horrible porque me estaban diciendo que era ingrato, porque yo el que más sufría con eso, porque la gente a mí nunca me iba a dar en consideración porque la gente cree que ni existo. Y yo les digo, ven, no va a ser con eso, y si ellos diciendo que sí o que no, la historia de El Salvador es importante. La historia alguien la va a hacer, hay gente preocupada en hacerla. Y yo conozco a esa gente, tengo, mejor dicho, tengo el placer y la honra de conocer a la gente que tiene una gran preocupación por mostrar, incluso este podcast tiene esa voluntad, esa afortunada voluntad de expresar El Salvador como es. Ahora, que un grupo diga, mira, no hay historia, bueno, está bien. ¿Qué pensás de eso? Porque siempre en los festivales internacionales, siempre a veces toman en cuenta solo lo tropical cuando hay tantos artistas y músicos, sí, en especial con tanto talento, pero no los toman en cuenta por el hecho que no es tropical. Entonces, yo sí siento que ahí hay un poco, no sé, ese podría ser, por lo que te preguntaba, un altibajo, digamos. Como repito, tengo muy buenos amigos en el rubro tropical, pero siento que no nos define al 100% de todos los salvadoreños. ¿Por qué crees tú que se da esto de que siempre le dan mayor importancia a lo tropical? Fíjate, no creo que se le dé más importancia, es que ellos son importantes. Porque ellos son muy entregados al trabajo que hacen y lo saben organizar. Y ya tienen como digamos, su mercado bien establecido. Sí. Pero eso ellos no ponen ni tiran del Salvador ni de la producción musical. Eso al rockero él tiene su propio trabajo de divulgar su trabajo y de tener una preocupación y una curiosidad de entender cuál es el mercado y cómo funciona. Exacto. ¿Verdad? Cada quien tiene... Creo yo que también ahí está la respuesta. Sí. El mercado tropical realmente él solito se mueve y a todos nos gusta, porque si te fijas, para Navidad en todas las casas ponemos tropical. Pero sí, siempre he tenido yo esa duda también, ya que tú, o sea, lo tocas, pero no debería de ser que nos generalizaran solo en lo tropical, porque veo que en los festivales casi siempre, y músicos como tú, como otros amigos que pues conocemos en común, pudieran también perfectamente representarnos con otro tipo de música, pero... Yo siento que es intervenir la industria. Exacto. Porque, por ejemplo, si hay Carnaval de San Miguel, ¿y por qué no hay un pabellón del rock o del punk o del no sé qué? Y que ya hay una cartelera
y del jazz o en el Carnaval de San Miguel, porque lo consideran como exclusivamente... O traen de afuera, pues, ajá, nada más, de chanchonas o festival. Hay festival de chanchonas. A mí me encantan las chanchonas. A mí me divierte, pero no es lo mío. pero lo que te quiero decir también es que ocurre aquí en El Salvador, por ejemplo, imagínate con el humor del salvadoreño, ¿verdad? El chiste. Cuando vos te enfrentás al chiste, está la tenchis. Y la tenchis es una mujer campesina, ignorante, sin dientes, igual que Aniceto. En cuanto ves vos esa figura de la que se ríe toda la gente, es ese tipo ignorante que siempre dice verdades, pero que no sé qué, papá. Está bien. Sí. Vos te identificás con esa figura, con la tenchis. No, obviamente pero me divierte. Exactamente, la cumbia es lo mismo. Exacto. No me identifico con ella, pero me divierte. Me divierte, o sea, pues quiero bailar, bailo cumbia. Exactamente. Pero no es que mi preferencia sea, pero igual la respeto. Ahora, sí, pero la tensión es necesaria. Ahora, lo que es necesario también es que hay gente que haga humor más sofisticado. ¿Dónde está esa gente de teatro que hace humor sofisticado? ¿A dónde está la gente que va a elevar el nivel intelectual de la música, de la cumbia? Porque los mexicanos hacen una cumbia increíble. Sí. Hasta hay cumbia punk. Mira Los Ángeles Azules también, todas las colaboraciones que tienen con artistas pop, con artistas de rock. O sea, ni siquiera es que solo es cumbia. Pues. Mira, el movimiento latinoamericano de rock latino en el 2000 es una síntesis de sus propias músicas regionales con rock tipo Aterciopelados, lo que era, que es una maravilla. Ahora, si nosotros vamos a estar esperando que alguien haga para decir, pues por ahí es la cosa, ¿me entendés? ¿Por qué la gente no agarra aquí lo que tiene que hacer? ¿Vea? La música de Apipto, el Teconahuaste, ¿por qué no van a investigar a Izalco? Mire, ¿qué hay ahí? ¿Por qué no rapeamos encima de Teconahuaste? No sé, cualquier tontera, o sea, tontera no, digo, hay que experimentar. Te propongo de ministro de Cultura Musical desde ahorita. Acepto. Por favor, o sea, para los ministros de Cultura Nacional, así tenemos que pensar. Y eso es interesante porque fíjate que yo decía, sí, puchica, si solo vemos la tencha y vemos la cumbia, somos un país bien básico. Pero no, y aquí, ¿cómo convivís con esa realidad? También con grupos, con teatro súper sofisticado que hay aquí en El Salvador, con gente que escribe muy bien poesía, cómo convivir junto con cantantes jóvenes que están haciendo música súper inteligente en los nuevos talentos que surgen. Nuevos talentos buenísimos, o sea, ya son... Cambia también los artistas, son de otras clases sociales, de otras... Yo he visto que toca covers, toca de todo, pero de ahí no pasa. Tiene que arriesgar un poco, tiene que aceptar la parte salvadoreña de nuestras raíces. Sí, porque ellos también, muy colonia San Francisco y lo que querás, pero a la hora del 24 de diciembre los están bailando cumbia. Claro. Es decir... no sé, como yo creo adaptarnos, ¿verdad? Todo tanto el pueblo tiene que aceptar las cosas muy chivas, académicas y bien hechas, porque son chistosas de veras. Claro. Hay cosas muy buenas, hay películas buenísimas hechas por directores salvadoreños. Sí, aquí tenemos uno, dentro de nosotros, dentro de nuestros amigos. Yo lo voy a mencionar. Tenemos todo eso, ¿me entiendes? Yo lo voy a mencionar. Tenemos gente preocupada en la historia de El Salvador, gente que tiene... coloca a disposición de los músicos los recursos que les han costado bastante. Y con recursos a veces propios, porque ni siquiera o sea... Son propios, no es que una ONG... No, todo. Entonces yo creo que en El Salvador lo que hay de todo. Hay de todo. Es como cuando vas al centro y decías así, en un país de ¿cómo va a encontrar un bar gay? ¿Cómo lo va a encontrar? Cabal, allá estaba ¿cómo se llamaba? Un bar gay allá del centro histórico, que se bajaba así una escalerita. Ese no sé. Yo conozco uno que tengo unos amigos, saludos, que van ahí por Los Héroes, pero entonces, no me acuerdo si le preguntas a los gays, hay un mapa de la Ellos vida saben gay. dónde. Claro, sí. Entonces El Salvador lo que no tiene es que es ingenuo, es un poco provinciano en creer que no hay esas cosas, ¿me entiendes? Sí, tendríamos que tener diferentes escenarios para cada gusto también. Por ejemplo, porque siempre encasillan que el rock, que no sé qué, que es sinónimo de irresponsabilidad, de que es lo otro, y no, porque yo conozco doctores tocando rock, conozco abogados tocando jazz, conozco genios que tenemos
entre nosotros que de verdad, o sea, y no necesitan reconocimiento, sino que simple y sencillamente, imagínate todas las nuevas generaciones que vienen, que ahora ya la música es un poco como más, bueno, es un lenguaje, ¿verdad? Entonces yo comparto contigo esa opinión y de verdad me encanta tu forma de pensar. ¡Somos dos! ¡Chócala! No, sí. Me encanta, de verdad, no. Tenés toda la razón y me gusta. Sí, yo creo que por ahí va, fíjate la cosa. Por y esa ahí es la es preocupación del libro, por ejemplo. El libro... Y para mí el libro falló. Si esa es la preocupación principal mía, el libro falló. Yo lo hice demasiado técnico en ese sentido. Yo creo que tenía... Si no falló el libro, por lo menos falta una segunda parte que trate de la cosa más afable como posible. Como realista, digamos, del día a día, más cotidiana. Algo así. Ahora te quiero hacer una pregunta que siempre la hago, pero no quiero que sea una pregunta como todos los podcasts, sino que es una pregunta que tú, de una anécdota tuya cuando ya vas por la tercera cerveza, el tercer refresco, que no te gusta contar, que no te gusta contar. Sincronía falta. Pues no, ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver. No, una historia una anécdota tuya que te haya pasado detrás del escenario y que solo la contás cuando ya estás con el tercer refresquito. Vamos a ver una experiencia de artista, porque a mí me gusta oírlos a todos. Todos tenemos algo que contar que no lo contamos a diario, pero tal vez hoy sea la oportunidad que conozcamos más de Joel Barraza. Creo que una como que mega historia célebre, no se me ocurre ahorita, tal vez me vas a contar. Es cuestión de memoria, pero hay un montón de pequeñitas. Fíjate que en esa pieza de teatro de La Constancia, estábamos en el Teatro de FEPADES y yo no participé como músico, simplemente yo contrataba a los músicos. Como productor prácticamente. Sí, productor musical. Entonces les habían hecho realmente un set muy pequeño a ellos que mal cabían, ¿verdad? Pero en eso de la emoción ellos se me emocionadísimos con la música y todo. Y solo yo estaba pendiente de ellos, ¿verdad? Porque lo veía que yo estaba un poco aprensivo porque era un espacio realmente muy pequeño y la gente se emocionaba y los actores se emocionaban. Había un clima súper buenísimo. Solo sé que de repente en un aplauso, no sé qué, solo vi desaparecer un músico así. Se lo tragó el escenario. Y era uno de los músicos, el saxofonista que se había caído atrás del escenario, con todo decía. ¿Y quién lo fue a salvar? No sé quién lo fue a salvar, solo vi que apareció ahí peinándose. Ay, no, pero menos mal no se fracturó. Sí, pero mira, historias como esa, por docena. Y digamos, por ejemplo, algo que te haya dicho, una historia que te haya enseñado algo o te haya impactado por alguna experiencia, pero tal vez no tuya, sino que tu música hizo algo que alguien llegara a ti o te dijera, mira... sí. Vaya, cuando me decís eso, se me ocurrió una en que es lo contrario. Donde yo sentí que mi música no hacía nada. Fíjate que yo fui a tirar mi documentación en Río de Janeiro para validar oficialmente mi carnet de profesional, ¿verdad? Mi carnet de músico profesional. Entonces hay un test que hay que hacer de lectura rápida, una pieza que vos escoges. Y había una gran fila porque había también gente que venía a hacer el test de músico práctico, que es músico que no necesita lectura, pero que por alguna razón él canta por ahí o toca y trabaja en eso. Y de eso vive. Y de eso vive. Como un trío, una persona de un trío de aquí en El Salvador va a tener su licencia de músico y tiene que... Él no necesita leer una partitura. Claro. Entonces yo estaba en la fila y llega un brasileño bien del pueblo. Y entonces me dice así, mire, me dice, y me toca, hola, le digo yo, ¿qué tal? Mi nombre es Josué, no sé qué, Joel, le digo yo, ¿qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? Mire, me dice, voy a hacer el examen, usted también lo va a hacer. Y veo que usted está en la fila de los que van a prestar lectura. Entonces, yo he decidido, no sé por qué, algo me dice que es con usted que tengo que hacer esto. Me dice que tengo una canción que yo quiero presentarles a ellos para mostrarles que yo sé cantar. Entonces, pero la canción es composición mía. Entonces quería ver que usted me acompañara a la canción. Y yo le digo así, cántela, vamos a ver, le digo yo. Y comienza, va, porque no sé qué, porque no sé cuánto y la vida, sé que no me queda nada. Y me quedo yo, caramba, eso yo no lo puedo hacer. Y me doy vuelta y dije yo, fallé porque es música tradicional brasileña. No tengo la ciencia, no tengo la instrucción. Fallo. Entonces me di vuelta y el que estaba atrás me dice así, no se preocupe, yo lo hago. Y agarra la guitarra, a ver, cantalo, ¿cómo es?
Miren, cuando yo vi ese milagro, dije yo, hasta para eso sirve la música, yo no sabía. Y lo acompañó. Lo acompañó perfectamente, lo llevó a que prestaran el examen, pasó el examen y todo bien. ¡Qué excelente! Es una historia que yo nunca voy a olvidar, en que yo me vi como incompetente. A mí me encantan las historias en que yo estoy sin hacer nada. Digamos que esa fue la que tú dijiste, no estoy en momento brillante ahorita. No, era porque no sabía, de plano. No sabía, no era mi preparación, por ejemplo, ¿verdad? Pero salió algo bueno, que es la enseñanza, no, pues sí, exacto. no, yo le conseguí. O sea, al final, el otro que se inspiró y que te buscó a ti, logró lo que él quería. Si es para sacar una moraleja, yo diría, si la moraleja es, cuando no sabes hacer algo, decilo, no finjas, sí, exacto. Dejarle espacio a quien sabe. Yo creo que cada quien tiene lo que sabe hacer. Exactamente. Y hay que respetar al que lo hace mejor. Y valorar, pues y valorar, y aprender, sí, sobre todo, aprender, porque yo creo que también esa es una base de todos los buenos artistas, que siempre están aprendiendo de otros, porque siempre va a haber alguien mejor en algo que uno. Siempre. ¿Y tú qué crees de eso? Para ser un buen artista también hay que mantener la humildad y la disciplina. ¿Y sí. qué consejos le darías también a otros artistas que quieren? Sí, hay que ver rápidamente si tenés skills, ¿cómo se dice eso? Habilidades colectivas. La música es un fenómeno altamente colectivo. Si no sos una persona con expertices, con habilidades genuinamente sanas de socialización, se te va a hacer un camino de los 2000 demonios. Entonces, cuando uno no tiene esas habilidades, uno escoge fotografía, uno solito ahí hace lo que quiere y mueve lo que quiere y vende su producto. Música es totalmente colectivo. Vas a tener que aguantar excursiones, vas a tener que compartir el microbús con gente sin zapatos y horrible, vas a tener que compartir, N cosas, ¿verdad? Que no tiene sentido. Exacto. Y siento yo que tiene que ver, tenés que tener, pero si estás dispuesto... Tolerancia, ¿verdad? También. Si estás dispuesto a hacer ese sacrificio de tolerancia, como tú lo has dicho, hacerlo. Está chivo. Si no, puedes ir escogiendo una profesión y te vas a sentir más cómodo. Tenés razón. No es, esta carrera no es para alguien que no le gusta compartir o aprender o estar en constante disciplina con otras personas, como tú decís, porque si no tiene tolerancia, y creo eso que es difícil. En la música es bastante destacable, fíjate. En cualquier lugar del mundo, los músicos, hay de todo, hay celos profesionales, hay una serie de cosas negativas, pero prevalece la convivencia. Sí, la convivencia es bien importante. Y todo el mundo muy tolerante. Si tenemos una imagen tuya del Joel Barraza de antes, con el de ahora, ¿hay algo que te haya quedado por no hacer, algo que todavía quisieras hacer, algo que quisieras decir o algún aprendizaje, no sé? ¿Te quedarías, si te fueras de este mundo mañana, fueras satisfecho? Eso sí, definitivamente. Es más, me quiero ir ya porque... No, niño, ¿qué es eso? Antes de que la riegue, ¿verdad? Ay, no. Ay, no. Queremos más Joel para rato. No, fíjate que sí, que me siento súper bien. Tengo gran satisfacción de haber conocido gente por todos lados, de todo tipo, y de todas aprendí bastante. Y de todos intenté que ellos también tuvieran algo que ganar de mí también. Eso es bien importante. Yo nunca fui manosocada, ¿me entiendes? No, sí, poner a disponibilidad de los demás también. Tus conocimientos. Sí, eso es bien importante. ¿Ese es el legado que tú dejarías? Sí, yo siento que sí. Siempre las personas que tuve al lado, nunca regateé lo mío. Siempre compartiste tus dones, tus estuve con gente que también lo hizo conmigo y yo estoy muy agradecido. Como también, esto es recíproco, das, recibís y el universo te devuelve todo lo que tú das. Eso sin dudarlo. Sin duda. También para cerrar, Joel, muy interesante toda tu vida, tus inicios. Creo que nos quedamos cortos, la verdad, con todo lo que nos has contado y nos has compartido. Pero quisiera saber también, por ejemplo, aparte de las historias maravillosas, que yo sé que hay más y no terminaríamos ahora, ¿qué te gustaría, por ejemplo, que recuerden de tus canciones o de tu libro en sí? O sea, el mensaje realmente que tú querés transmitir para que quede tu legado para siempre de tus canciones y tu libro en sí. ¿Qué querías
¿qué querés decir? Un mensaje que tal vez nunca lo has dicho. Ya nos dijiste el libro, las canciones, pero el legado que Joel Barraza quiere dejar, que se inspiren de lo que tú hiciste. Mira, algo que sí es algo que me gusta decirlo, es que soy muy vanidoso de ser salvadoreño. ¿Estás orgulloso de ser salvadoreño? Sí, tengo vanidad, me gusta y sé el país que tengo, sé los valores que tiene y me encanta. No tiraría al fuego mucho. Algunas cositas, una que otra por ahí, ¿verdad? Pero no, soy una persona que siempre que estuve fuera del país con gente, yo tuve la sensación súper clara que todo lo que yo hiciera o dijera en Perú o en Bolivia, lo que fuera, yo estaba siendo un representante de Salvador. Del país. Sí. Y yo creo que así te han de recordar también. Sí. Y pues nos quedamos con un buen sabor y esa experiencia que nos has compartido. Ay, gracias, sí. De verdad te agradecemos. Para Generación X ha sido un honor tenerte. Creo que nos quedamos cortos, pero bueno, lamentablemente ya casi nos vamos. Pero creo que vamos a tener más noticias tuyas y esperamos en Dios que tu legado continúe con tu música. Compartila, por favor. Y gracias por haber venido, de verdad. Ha sido un gran aprendizaje tenerte, no solo para nosotros, sino para las nuevas generaciones, porque tú inspiras y vemos que los sueños se pueden hacer realidad. Entonces, en 3 palabras, lo último, Joel Barraza, si podrías definirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras... O 5, vaya. Sí, está bien. No, está bien. En 3 palabras diría que... orgullo en el sentido de admiración, de satisfacción. Sí, soy muy orgulloso en ese sentido. Orgulloso de mi país, definitivamente. Y esto suena un poco raro, pero eso para mí sí suena raro. Es porque las personas no se sienten en el derecho de sentirse orgullosos de ese país. Sienten que es ridículo sentirse ciudadano del Congo belga, ¿me entendés? ¿Verdad? No, yo creo que tienen tanto derecho, igual nosotros. Yo creo que no hay nada de por qué yo no me pueda sentir orgulloso de El Salvador. ¿Me entendés? Y de tus raíces. Sí, de mi historia familiar, de mis raíces, de mis amistades, de mis conocidos. Y siento que todos nosotros como salvadoreños, viendo esa ficción, ¿verdad? Esa foto colectiva de toda la gente que conozco, wow, los salvadoreños son bien chulos. Somos chulos. Mira, y lo bueno también que sos vicentino, y yo también tengo raíces vicentinas, maternas, así que por eso llevamos la música en la sangre, porque San Vicente lo malo que solo cumbia. Bueno, un saludo, pero como les digo, somos musicales, todos los de San Vicente, fiesteros, nos gusta la música. Toda mi familia es bailarina. No, hombre, mira, si los vicentinos, si quieren estar súper orgullosos, que consulten la historia. Estamos San Vicente en 1920, en 1950. Todas las mejores orquestas tropicales vienen de San Vicente. Poetas, directores de teatro, teatreros. No, sí, San Vicente es cuna de artistas. Bárbaro. Así que por eso estamos aquí. Bueno, agradecemos su presencia, de verdad, te agradecemos a ti. Agradecemos a Dios por estas personas, agradecemos a ustedes y síganos con más de estos temas interesantes. Nos despedimos, Joel Barraza, y esperamos saber de ti. Siempre, cuando quieras, puedes venir, y gracias a ustedes por prestarnos atención y su apoyo. Nos vemos. Saludos. Chao.